Somos una familia de familias con convicciones firmes en Cristo, que comparte su fe con otros. Estamos con los brazos abiertos para recibirte. ¡Bienvenidos! Una mujer llamada Cristina, y no era mi Cristina por si acaso, entró a una cafetería para comprar un café y de repente ella vio que la cajera le saludó con amabilidad, pero ella tenía una sonrisa un poco forzada. Usted sabe cómo es eso, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo está? Y ella podía sentir que esta mujer tenía algo en su corazón. ¿Y estás bien?, le preguntó Cristina. Pareces cansada. Si necesitas hablar, te escucho. Y de repente la cajera empezó a llorar. Ese día ella había decidido que ya no valía la pena vivir. No sabía por lo que estaba pasando la otra persona. Un divorcio doloroso, una hija enferma, tenía 3 trabajos. Y la pregunta sencilla de Cristina fue un acto de compasión que le salvó la vida. Después la joven dijo algo que nunca ella iba a olvidar. Yo no necesitaba dinero ese día. Necesitaba que alguien me viera y tuviese compasión de mí. Y eso es lo que nosotros debemos tener todos los días de nuestra vida. Esta compasión. Pero la compasión bíblica es más que dar dinero. Las necesidades humanas hoy por hoy son emocionales, son materiales, pero también son espirituales. Y nosotros como iglesia debemos ver y servir como Jesús ve y sirve. Jesús, cuando Él vino a la tierra, vio estas necesidades espirituales, pero también vio estas necesidades emocionales. Y nunca dejó de lado las necesidades físicas, materiales tampoco. Esta iglesia siempre ha estado comprometida con la ayuda social. Tenemos nuestros 30 viejitos que les ayudamos, una vez al mes por lo menos podemos proveer su casa en alguna manera. Y siempre vamos a estar atendiendo a estas personas. Esta iglesia está comprometida con hacerlo. Nunca se va a olvidar de las necesidades materiales de aquellos que no tienen para cubrir sus necesidades. Pero tenemos que hacerlo en orden. Tenemos que hacerlo de la manera adecuada. No simplemente por mirar a una persona en la calle tenemos que darle dinero o tenemos que darle algo de comer. Y no estoy diciendo que no lo hagamos. Sí, si el Señor nos mueve, por supuesto que debemos hacerlo. Pero creo que a veces esos chispazos de ser buena gente, esos chispazos de ser generosos, se quedan solamente en eso, en el dinero, en una necesidad material. Pero Jesús no se quedaba ahí. No solamente proveía las necesidades materiales, sino que Él se ocupaba del corazón de las personas. Se ocupaba de lo que era su necesidad primordial. A veces los pobres no son pobres porque no tienen dinero. A veces los pobres son pobres porque no tienen la capacidad de escuchar a Dios, no tienen la capacidad de entender lo que Dios quiere para su vida, no tienen la capacidad de descubrir su propósito para vivir. Y es por eso que nosotros, si damos caridad, que así le llamamos, ¿no es cierto? A veces damos unos sucrecitos, unos dolaritos por ahí, ¿no es cierto? A veces eso se desvanece. ¿Por qué se desvanece? Porque la persona no ha mirado a Jesús, simplemente ha recibido algo para su necesidad material. La compasión bíblica ve más allá de lo exterior. La compasión bíblica no es sentir pena, es ver como Jesús ve.
Y eso es lo que el día de hoy yo quiero que nosotros aprendamos un poco. Aprendamos de la palabra de Dios. Y yo estaba revisando varios textos bíblicos y había un montón donde podemos ver la compasión que Jesús tenía por la gente. Pero me encontré con este pasaje que seguramente todos han leído. Este pasaje, cuando estaban en la casa de Simón todos cenando y de repente irrumpió una mujer, dice ahí, ¿no? Y tenía un frasco de alabastro en sus manos y lo regó a Jesús, lo ungió. Y los otros dijeron: oye, pero ¿cómo gastas ese perfume tan caro regándolo en el piso, regándolo en el cuerpo de Jesús? Con ese dinero, porque este frasco de alabastro, este frasco de perfume, de aceite perfumado, era muy costoso. Y entonces los que estaban ahí dijeron: con ese dinero hubiésemos podido vender este frasco y con ese dinero hubiésemos podido ayudar a los pobres. Y uno diría: ¿es verdad? Materialmente es verdad, financieramente es verdad. Es verdad que nosotros podemos hacer muchas cosas y conseguir el dinero para hacerlo. Pero fíjense la respuesta de Jesús: siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que a Jesús no le importa tanto cuanto nosotros demos económicamente, sino nuestro corazón. El corazón con lo que hagamos. No estoy diciendo que usted no tiene que ser generoso. Sí, tiene que ser generoso, tiene que dar, tiene que diezmar, tiene que ofrendar, tiene que ser generoso, por supuesto que sí. Pero al Señor no le interesa su chequera, su bolsillo, su tarjeta. Al Señor lo que le interesa es su corazón. Es cuánto usted está dispuesto a rendirse a Él y adorarle con todo el corazón. Cuánto usted está dispuesto a despojarse de sus bienes materiales. Cuánto usted está dispuesto a despojarse de su estatus. Cuánto usted está dispuesto a seguirle. ¿Usted se ha hecho esta pregunta? ¿Cuán dispuesto estoy a seguirle? Y sí, hay pobres, por supuesto. ¿Tenemos que ayudarlos? Por supuesto que sí. El otro día nomás teníamos una mujer ahí afuera pidiendo. Y claro, muchos quizás fueron indiferentes y otros quizás se metieron en problemas, ya me van a entender por qué más adelante, en ayudar. Pero a veces tenemos que hacerlo ordenadamente. Esta iglesia está comprometida en dar, pero cuando viene alguien y nos pide algo, nosotros por supuesto que le ayudamos, pero primero queremos saber quién es, de dónde viene, cuáles son las intenciones de su corazón. Queremos saber que esta persona no solamente le vamos a dar un poco de ropa, un poco de comida y se va a ir y va a seguir en la misma vida. Queremos que esta persona conozca a Jesús. Si esta persona no conoce a Jesús, hemos puesto nuestro dinero en saco roto. Por eso es importante hacerlo en orden. Porque si nosotros damos a alguien que no le va a interesar conocer a Jesús, lo único que le va a interesar es su dinero, es su bolsillo. Pero tenemos que presentarle a Jesús. Eso es servir con compasión. Y hay un pasaje en la palabra del Señor que es el pasaje que nos compete ahora estudiarlo. Y está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, del verso 35 al 38. Permítanme leerles. Voy a leer en la versión NTV. Los que tienen su Biblia, que quiero animarles a que puedan traer sus Biblias o lo bajen sus Biblias en su dispositivo, pero no se pase chateando, lea la Biblia en verdad, ¿no?
Jesús, dice aquí, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena nueva, la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y esta es la parte importante, y dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo, ¿qué? Compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Jesús vio necesidades espirituales, pero también vio emocionales y además vio materiales en este pasaje. Jesús no ayudó solamente al que tenía hambre. Él ayudó al que estaba quebrado por dentro, porque los necesitados no solo son los pobres materiales, los necesitados son los pobres espirituales, son todos los que están heridos, solos, vacíos, cansados, confundidos. Pero bien nos ha enseñado el Señor, dichosos son los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos será el reino de los cielos. Es decir, que nosotros podemos ayudar a las personas a apropiarse del reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es el reino de los cielos? El reino de los cielos es todo lo que nuestro Padre nos enseña. El reino de los cielos tiene sus propias normas, leyes, que a veces son contradictorias con las leyes y normas humanas. Pero Jesús nos ha enseñado a ir contracorriente para aprender a tener un corazón bondadoso, un corazón entregado, un corazón transformado. Y aquí en este pasaje, lo primero que vemos es que Jesús ve lo que nadie ve. Cuando vio a las multitudes, dice, ¿no? Él estaba fijándose en las personas. Cuando uno está aquí, uno puede hacer una pequeña evaluación de quién está, cómo está, qué le pasa. Está llorando, está triste, está alegre, adora, canta, está enojado. ¿Qué le pasa? Asimismo, creo que Jesús hizo un escáner de las multitudes, ¿no? Alarma, ¿no? Jesús vio lo que nadie vio. Y todos los que estaban ahí las miraban, pero nadie las veía. Hay una diferencia, ¿sí o no? Porque mirar es yo miro y voy, sigo. Pero cuando yo veo, me intereso, analizo, dejo que el Espíritu Santo me guíe, me hable y me permita ver con esos ojos espirituales. En griego, el ver implica con entendimiento interno. Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé discernimiento. El discernimiento es lo que a nosotros nos permite diferenciar lo bueno de lo malo. Pero a veces actuamos por emociones, actuamos sin analizar, sin discernir, sin preguntarle al Señor si es bueno o malo. A veces estamos en momentos difíciles y no miramos si algo es bueno o malo, simplemente vamos. Hay que aprender a discernir los tiempos. Hay que aprender a discernir a las amistades. Hay que aprender a discernir a los líderes. Hay que aprender a discernir a las ovejas. Hay que aprender a discernir. Hay que ver, no solo mirar. Entonces dice que Jesús vio a las multitudes. Y lo que miró, lo que vio ahí en el corazón de las personas era confusión, eran personas sin dirección. Y podemos encontrar en nuestro país muchas personas, en nuestra ciudad muchas personas sin dirección.
Las mismas personas que están pidiendo caridad en la calle no tienen una dirección. Hay familias que caminan sin dirección porque están completamente confundidos. Hay padres que están confundidos. Hay madres que están confundidas. Pero Jesús también miró el desamparo. Personas heridas, personas sin apoyo, personas que no saben a quién acudir ni cómo caminar. Él miró multitudes vacías, personas con necesidades internas. Jesús vio almas cansadas, gente con ansiedad, familias rotas, líderes agotados, jóvenes sin esperanza, personas heridas en silencio. Esto es lo que vio Jesús. Almas cansadas. Y de eso tenemos mucho. Últimamente he escuchado muchas personas que tienen ansiedad, que han caído en depresión, que están estresadas. Y es verdad. Pero Jesús vio estas personas. Jesús vio el corazón, lo que había por dentro. Pero después Jesús sintió esta compasión profunda. Sintió este dolor. Dice que les tuvo compasión y vamos a ver más adelante el significado. Cuando Él les vio su corazón y les tuvo compasión. Muchas veces nosotros vemos personas caídas, rotas y no tenemos compasión de ellos. A veces nos reciben en casas y no tenemos compasión de los dueños de casa. Tenemos que ser compasivos. ¿Pero qué significa la compasión? Viene de la raíz griega esplagna, que significa entrañas, vísceras, la parte más profunda del ser, el asiento de las emociones más intensas. Eso es el esplagna. Pero la forma verbal, como se traduciría cuando habla de que sintió compasión, la forma verbal o conjugado, digámoslo así, ¿no es cierto? Porque una cosa es caminar, pero otra cosa es yo estoy caminando, ¿verdad? Una cosa es el verbo leer, pero otra cosa es yo estoy leyendo. Entonces, cuando uno conjuga esta palabra, cuando dice tuvo compasión, este esplagnizomai se traduce como tener esta compasión, ser movido en lo más profundo, sentir esta misericordia profunda, no solamente ponerse en los zapatos del otro, sino en verdad sentir lo que la otra persona está sintiendo. Eso es lo que Jesús sintió en ese momento. Porque para los griegos y el mundo semita de ese tiempo, las entrañas eran el lugar donde se sentían las emociones más profundas. Por eso, esta palabra que está complicada, ¿no es cierto? Esplagnizomai, no significa simplemente tener pena. Yo salgo y tengo pena de las personas pobres. Yo salgo y tengo pena de este pobre que perdió su esposa. Yo tengo pena de que ha perdido su carro. Yo puedo tener pena de todo. Pero otra cosa es sentir esta compasión que sintió Jesús. Sentir un dolor, sentir amor tan profundo que se experimenta también físicamente. Cuando Jesús fue a la cruz, Él fue clavado en esa cruz. Pero dice que antes, ¿no es cierto? Un día antes, Él estaba sudando sangre, dice ahí. Tenía esta angustia por lo que iba a pasar. Pero Él tenía una angustia de saber lo que nosotros sentíamos y de saber que el mundo se estaba perdiendo porque no habían sido movidos a Dios. Entonces esta compasión no es lástima, no es pena.
Es algo que nos impulsa, es un dolor interno que nos impulsa a actuar. Esta compasión nos moviliza, amén. Esta compasión tiene que movernos. Porque si usted pasa al lado de alguien que está con dolor y simplemente le da pena, usted no está actuando con compasión. Y como le digo, uno puede tener pena de cualquier cosa. Nosotros debemos ser movidos desde lo más profundo, desde lo más hondo de nuestro ser, a actuar. Porque si no, se queda solamente en palabras. Pero ¿por qué tuvo Jesús compasión? Porque estas personas estaban confundidas, estaban desamparadas como ovejas sin pastor, dice aquí. Y nosotros podemos conocer muchos amigos, muchas parejas, muchos familiares que están como ovejas sin pastor, perdidos por ahí, solos, sin saber qué hacer. Como les digo, muchas personas que piden en la calle están desorientadas, no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben a quién acudir. Tuvo compasión porque no tenían dirección, no tenían protección, no tenían identidad. Y nuestra labor dentro de la compasión es ayudarles, llevarles a los caminos del Señor, discipularles, porque no sacamos nada solamente en hacer una oración por ellos y que después sigan perdidos. Tenemos que tener una compasión para que podamos darles identidad. Identidad es mirarse como en verdad es. Identidad es decir, este soy yo. Ahora que vamos a votar, bueno, yo no he votado todavía, algunos ya habrán venido votando. ¿Qué le piden para votar? La cédula. ¿De qué? ¿Y qué dice en la cédula de identidad? Sus nombres, sus apellidos, con quién se casó, la edad. Descubre un montón de cosas. Y eso es lo que muchas personas en la calle no tienen: identidad. Pero nuestra identidad debe estar en Cristo. Nosotros debemos tener esta identidad en Cristo, debemos vernos como Él nos ve. Pero después Jesús identifica la realidad de lo que está pasando. Él los mira con compasión y descubre que no solamente era uno, ni eran dos, ni eran tres. Eran varios, eran muchos. Y se dio cuenta que la cosecha era grande, que había mucha necesidad. Mira dentro de tu casa, mira dentro de tu hogar, mira dentro de tu trabajo. ¿Cuántas personas necesitan tener esta identidad en Cristo? ¿Cuántas personas necesitan de Dios? Y entonces aquí Jesús les llama a estas personas la cosecha, a las personas quebradas, a las personas abandonadas. Él ve un gran potencial donde otros verían problemas. Ay, no, ese grupo, Dios santo, ya no tiene solución. Yo me acuerdo cuando a Cris y a mí nos daban en el Batán, cuando empezamos a dirigir los grupos pequeños, tomamos el desafío y nos ponían, como decía Osquitar, nos ponían los chicharrones, ¿no? Las parejas aproblemadas, las parejas con complicaciones, aquellos que decían, ese matrimonio ya, ¿qué va? Ya no tiene arreglo. Pero nosotros tomamos ese desafío, ¿sabe por qué? Porque nadie daba un real por nosotros. Y hubo alguien que tomó el reto. Y nos sentimos amados, y nos sentimos guiados, y nos llevaron a los caminos del Señor. Y esto permitió que estemos ahora donde estamos. Entonces, nosotros, si miramos alrededor, podemos sembrar la palabra de Dios en cada corazón de las personas que están por ahí, que necesitan del Señor, tener compasión de ellos y ayudarles.
Jesús vio ahí almas listas para sanarlas, para ayudarles, para amarles, para levantarles. Pero hoy la cosecha que tenemos aquí en nuestra iglesia es gente emocionalmente quebrada. Son matrimonios agotados, peleándose, jalándose los pelos, jóvenes deprimidos, líderes cansados, personas atrapadas en vicios, gente que se está rindiendo. De eso tenemos mucho alrededor. Pero tenemos que ser como Jesús. Él vio, sintió compasión y actuó. La necesidad es enorme, amada iglesia. La necesidad es muy grande y nosotros a veces llegamos aquí el domingo, calentamos un puesto y salimos y seguimos siendo los mismos, no hacemos nada más. Pero Jesús después identifica el problema. Dice, hay una necesidad, pero hay otro problemón aquí. El problemón es que faltan obreros, faltan manos. Y aquí no sé cuántas personas hay, habrán unas 200, 250 tal vez. Todos ustedes son instrumentos de Dios. Todos ustedes, ahí donde están, son instrumentos de Dios. Y necesitamos sus manos, necesitamos sus pies, necesitamos su corazón. Jesús identifica en este pasaje la falta de obreros. Dice, los obreros son pocos y la cosecha es muy grande. Hay mucha necesidad, pero pocos son los corazones dispuestos. ¿Sabe? Muy pronto vamos a tener nuestra celebración de los servidores. El año pasado tuvimos 200 servidores en esta iglesia y esta iglesia ha crecido. Esperamos que los servidores sean más también. Y el próximo año esperamos que sean más también. Porque hay mucha necesidad. Porque no necesitamos solamente que sirvan aquí dentro de la iglesia, necesitamos que salgan. Fernandito el otro día me comentaba. Ustedes saben, ellos pasaron por un momento difícil, les asaltaron, les robaron el carro. Y ahí el Señor ha movido su corazón para hacer un plan, una propuesta, un proyecto de seguridad para Puembo. Así es como Dios se mueve. Entonces, eso no es un trabajo solo de la iglesia. Nosotros equipamos la gente aquí con los principios, los valores cristianos para que la gente vaya y esté afuera en sus trabajos, estén predicando la palabra con sus vidas, en la política, en la educación, en las comunicaciones, en el lugar donde el Señor les está poniendo. Ahí es donde nosotros debemos actuar. Debemos tener compasión de esta ciudad, debemos tener compasión de este país. Una manera de ser compasivos es votar, pero votar bien. Yo no le voy a decir por quién votar, pero usted solamente mire la historia, instrúyase. No solo ve las redes sociales. Usted en verdad instrúyase bien qué es lo que hay en el fondo, qué es lo que está pasando, cuáles son los movimientos que se están moviendo hacia las diferentes posturas. Si hay algo de ahí que está haciendo en contra de los principios bíblicos, entonces usted tiene que estar en contra. Así de fácil. Hoy por hoy hay muchos espectadores, hay muchas opiniones, muchos críticos, pero hay pocos obreros con compasión. Hay muchas personas que dicen aquí, deberías hacer esto, deberías decir así, deberíamos predicar esto, deberíamos de ser asado. Y cuando usted venga con una idea, un ministerio, yo hago lo mismo que hace Rick Warren. Cuando usted viene y me dice, pastor, se me ocurrió una ideaza, esto deberíamos hacer. Perfecto, hágale, hermano. Yo le apoyo. El Señor le ha puesto esto en su corazón.
Entonces vamos, como iglesia, vamos, yo le apoyo. Pero hay muchos críticos solamente con el dedo apuntando desde afuera. Nadie se quiere ensuciar las manos, nadie se quiere remangar la camisa. Hay muchos críticos, pero pocos obreros con compasión. Una cosa es mirar los toros de lejos, como se dice, ¿no? Y otra cosa es estar en el centro de la plaza. Olé, pues. Una cosa es mirar la iglesia de lejos y otra cosa es vivir la iglesia. La quinta cosa es que Jesús da una solución. Oremos por los obreros. Oren al Señor, pídanle y que envíe más obreros. ¿Sabe qué? Es su responsabilidad que haya más obreros aquí. Pero si usted no es un obrero, entonces ¿cómo va a traer más obreros? Entonces lo que tenemos que hacer primero es buscar en nosotros, convertirnos en obreros para traer más obreros de afuera. Antes de enviar servidores, Jesús pide que nazca la compasión verdadera. Y eso es lo que yo quiero lograr en este día, en cada uno de nosotros, que tengamos esta compasión verdadera. Porque donde no hay compasión, el servicio se vuelve una rutina, el ministerio se va a volver una carga, la gente se vuelve números, las ofrendas y los diezmos se vuelven dinero nada más. El dolor ajeno se vuelve un paisaje. Yo puedo venir aquí a la iglesia, sentarme, le veo llorando y alguien, qué bueno que llora, qué pena, me voy a mi casa. Pero cuando hay compasión, el servicio se convierte en una misión. Por eso el Señor nos ha dado esta misión de ser una familia de familias. Entonces usted tiene que trabajar para ser una familia de familias. Tiene que estar en este lugar haciendo amigos. No solo llegue y se va, sino haga amigos, involúcrese en un grupo pequeño. El servicio se convierte en una misión. El cansancio se vuelve un gozo. Cuando yo estoy ¿ustedes qué creen que hace uno de estos eventos así? Qué lindo. No, uno termina molido en buen boquete, ¿sí o no? Las cosas que hacen, yo digo, ¿cómo hacen? Y qué fortaleza de esas mujeres, Dios santo, y de esos varones. Pero al final es un gozo, ¿no? Ver a esos niños, esos padres, cómo disfrutaron, cómo buscaron de Dios. Es un gozo enorme. Pero cuando no hay compasión y a usted le llaman a servir, usted otra vez. Ya suficiente con ir el domingo 2 horas me tienen ahí. Pero cuando en verdad el servicio lo hago con compasión, se vuelve un gozo para mí. Las personas se vuelven tesoros. Yo me gozo en el Señor cuando yo veo aquí varias familias que han llegado, familias nuevas que han venido y que están metidas, sirven, se hacen amigos del uno, del otro, viven la familia de familias. Y después cumplen con la otra parte de la misión. Son de convicciones firmes en Cristo. Entran a la academia porque quieren conocer más, porque quieren conocer más de Dios. Y después comparten con otros, que es la tercera parte de nuestra misión. No se quedan solo para ellos, sino que van a su trabajo. Oye, te invito, vente, hay una reunión, vente, hay un culto, vente, hay un grupo de jóvenes, hay niños, ven, comparten su fe con otros. La iglesia se vuelve en un lugar donde la gente crece. Pero para eso tenemos que definir bien claro quiénes son los necesitados. Porque no podemos tener compasión si no hay necesitados. Y Jesús miró con compasión, evaluó bien dónde había y se dio cuenta que ahí había una necesidad grande. ¿Quiénes son esos necesitados? Son aquellos que sonríen, pero por dentro están deprimidos. Son aquellos que son líderes que no piden ayuda. Son aquellos jóvenes adictos a la ansiedad, adictos a los juegos.
Son estas mujeres con el corazón roto por cómo les han tratado en su casa, en su vida. Son estos padres que perdieron la fe porque no les va bien en lo económico, entonces pierden la fe. Pero no hay alguien que tiene compasión de este padre y le dice: mira, te voy a ayudar a administrar bien lo poco que tienes. Los necesitados son aquellos que tienen dinero, pero el alma vacía. Son aquellos que llegan a la iglesia, pero están muriendo por dentro. Esos necesitados son nuestros hijos. Escúchame bien esto. Son nuestros hijos que reciben información de mala calidad en sus colegios, en el barrio, en la televisión, en el YouTube, en las redes sociales. Esos son los necesitados. Todos los pobres están en las calles, pero muchos están sentados en nuestras iglesias. ¿Escuchó eso? Qué fuerte, ¿verdad? Muchos pobres están sentados aquí en medio nuestro, con el alma rota, con el corazón destruido. Por eso nosotros tenemos que hacer las cosas bien delante de Dios. Gracias, Malo. A mí me da una tristeza ver que los líderes de nuestros jóvenes se preparan para estar en los grupos pequeños, pero sus padres no se dan el tiempo de llevarlos hacia el grupo pequeño una vez a la semana, donde tienen 2 horas de aprender de la Biblia, de aprender de la vida en Cristo, de aprender de la vida en Dios. ¿Por qué? Es que tiene equitación. No, es que tiene fútbol. No, es que tiene deberes. No, es que uno puede encontrar 1000 pretextos y está bien. Yo no estoy diciendo que sus hijos no tienen que hacer estas cosas. Gloria a Dios porque lo hagan y que lo hagan bien. Pero la educación espiritual de sus hijos es tan importante como la educación física, o quizás hasta más importante. La educación espiritual de nuestros hijos debe ser fundamental. Si ustedes quieren formar hombres y mujeres de bien, deben formarlos en la educación espiritual, deben hacerles conocer los principios bíblicos, deben hacerles entender que ellos deben tratar a los demás como les gustaría que les traten, deben hacerles entender que ellos no deben ser vengativos, deben hacerles entender que ellos deben seguir a Jesús no por una religión, sino porque quieren una transformación de esta ciudad y de esta nación. Si tenemos compasión por nuestros cercanos, ellos van a crecer. Pero le voy a decir algo que me da mucha tristeza. Si usted no tiene compasión por sus cercanos, ellos se van a ir al infierno. Así de fácil. Que nuestra meta como padres, como trabajadores, como jefes, como empresarios, como empleados, que nuestra meta no sea encajar en el mundo, que nuestra meta sea encajar en el reino de los cielos por amor a Dios. Mateo 5:3 nos enseña eso. Dios bendice a los que son pobres en espíritu, pero se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios. Porque el reino de los cielos les pertenece. Por eso nuestro trabajo, querida iglesia, no es solamente dar caridad a los pobres. Nuestro trabajo es enfocarnos a la gente que está en necesidad. Pero ¿cómo nosotros podemos servir con compasión? Yo tengo 3 palabras que usted debe llevarse en esta mañana. La primera es orden. Si
Si usted quiere actuar con compasión, si usted quiere servir con compasión, lo primero que usted debe hacer es tener orden en su vida. Necesito poner en orden mis prioridades para saber actuar con compasión. Si yo no tengo en orden mis prioridades, usted no va a poder tener compasión. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, los versos 14 y 15 nos enseñan acerca del amor de Cristo. Nos impulsan a servir con pasión y no por obligación. Por eso Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Cuando mi relación con Dios está bien, cuando yo le pongo a Él en el lugar que le corresponde en la vida de mis hijos, en mi trabajo, en mis finanzas, cuando yo le pongo en orden, cuando yo le doy esa prioridad a Dios, todo va a estar bien abajo. Mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas. Pero yo debo estar en orden primero. ¿Te has puesto a pensar con qué está compitiendo Jesús en tu vida? ¿Por qué Él no está en el primer lugar? ¿Por qué está primero tu vida social? ¿Por qué está primero tu dinero, tus bienes? ¿Por qué está primero? Tenemos que poner en orden nuestra casa, sacar de nuestra casa todo lo que no edifica, sacar de nuestra casa la idolatría. La idolatría es todo lo que nosotros ponemos sobre Dios. A veces nosotros tenemos recuerdos que nos hacen idolatrar momentos. A veces yo soy el Dios, y eso también es idolatría. Debemos poner en orden nuestra vida, en orden nuestras prioridades. ¿Cuáles son las prioridades para tus hijos? ¿Cuáles son las prioridades para tu trabajo, para tu casa? ¿Cuáles son tus prioridades? La segunda palabra que quiero que te lleves es encuentro. Dilo conmigo, encuentro. Necesito encontrarme con Jesús para reconocer su compasión, para dar a los demás. Yo no puedo dar algo que no tengo. La carta a los Gálatas en el capítulo 5:13 nos enseña que el servicio es la expresión práctica del amor cristiano para los demás. Amar es servir. Amar es servir. Si tú no entiendes la gracia de Jesús en tu vida, si tú no entiendes que Él te ha dado por gratis todo lo que has recibido, si tú no entiendes que la gracia de Dios vive en tu corazón, vive en tu vida, y Él está con los brazos abiertos para recibirte, si tú no entiendes que tienes que dejar esos malos hábitos que te están llevando por otro lado, ese carácter que está desviado completamente, si tú no has entendido que la gracia de Dios puede derramarse en tu vida, pues no vas a entender la compasión. No vas a comprometerte a servir con compasión. A veces solamente queremos los milagros o estos eventos sobrenaturales en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, pero no queremos tener un compromiso real y verdadero con Cristo. No queremos tener un compromiso real y verdadero en nuestra vida. No queremos entregarnos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, porque esa es la verdadera forma de adorar. Pero muchas veces no queremos hacerlo, porque no queremos comprometernos. Entonces no vas a poder tener esta compasión
no vas a poder ver como Cristo vio. No vas a poder mirar el corazón de las personas. La tercera palabra es acción. Diga conmigo, acción. ¿Y cuál era la primera? La segunda. ¿Y la tercera? Acción. Necesito ponerme en acción conforme a los principios de Jesús. Él miró, él vio, se compadeció, pero después dijo: aquí lo que nos falta es esto, así que vamos a orar por esto. Y se puso manos a la obra y trabajó con sus 12 discípulos, y los 12 hicieron otros 12, y esos 12 hicieron otros 12, y esos 12 hicieron otros 12, y de algunos de esos 12 nosotros hemos estado aquí. Hemos conocido al Señor a causa de estos otros 12, ¿o no? Por eso Jesús tuvo compasión de las multitudes, vio la necesidad y actuó. En 1 de Pedro 4:10 nos enseña que cada don que Dios nos da es para servir a otros con fidelidad. Lo que Dios te ha dado es para que tú sirvas con fidelidad. Yo sé que hoy por hoy estamos en los últimos tiempos y se está cumpliendo esto que dice que el corazón de muchos se enfriará. ¿Verdad? Yo quiero preguntarte, ¿tú quieres ser parte de esta profecía o quieres ser parte de aquellos que van al cielo? ¿Parte de quiénes quieres ser? Tenemos que aprender a ser siervos, no servidores, siervos. Siervos. Siervos que se duelen por su casa, siervos que se duelen por su gente, siervos que tienen compasión por los demás. Volvamos a la historia del inicio de Cristina. Cristina no salvó a la cajera predicándole, no le dio dinero, no le ofreció un versículo, no le dio de bibliazos, solo le ofreció compasión. Solo le ofreció compasión. Y Mateo 25:40 dice que cuando hicieron alguna cosa de estas al más insignificante de estos, me lo hicieron a mí. Hoy Dios te está diciendo: mira a los que nadie ve, ama a los que nadie ama, levanta a los que ya no pueden más. Hazlo en secreto, hazlo con humildad, hazlo con el corazón de Jesús. ¿Qué hay en tu casa? ¿Estás teniendo compasión por tus hijos? ¿Estás teniendo compasión por tu esposa? Pobrecita, porque vivir contigo no debe ser fácil. ¿Estás teniendo compasión por tus clientes? ¿Estás teniendo compasión por tus amigos? Sirve con compasión. Servir con compasión cambia vidas, pero también transforma nuestro propio corazón. Y si tú quieres que cambie tu corazón, solamente tienes que actuar como Jesús. Tienes que actuar de la misma manera. Amén. Vamos a orar. Padre, que en esta mañana, Señor, tu palabra, Señor, nos ha hablado. Ayúdanos, Señor, a ver con tus ojos. Ayúdanos, Señor, a sentir esa compasión por aquellos que están perdidos, Señor, por aquellos que
necesitan, Señor, de nosotros, aquellos que nosotros podemos extenderles nuestra mano, aquellos a quienes nosotros podemos abrazarles. Ayúdanos, Señor, a ser compasivos. Ayúdanos, Padre. Deja que el Espíritu Santo te hable en este tiempo y pregúntale, dile, en verdad, ¿en qué áreas no he sido compasivo? Ayúdame a ver donde hay una necesidad. Ayúdame, Señor, a vivir en orden, a ponerte a ti como mi primera prioridad. Ayúdame a encontrarme contigo, pero, Señor, ayúdame a ponerme en acción, que no me quede, Señor, simplemente mirando, sino que actúe, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en mi vida. Si tú nunca te has acercado al Señor, si tú nunca has recibido al Señor Jesús en tu corazón, si tú quieres actuar como Él, vivir como Él, ser como Él y tener una vida para Él, yo quiero invitarte a que tú pongas tu mano en tu corazón y hagas esta oración después de mí. Dile: Señor Jesús, en esta mañana yo me acerco a ti y reconozco, Señor, que te he fallado, que he pecado. Pero el día de hoy, Señor, quiero entregarte mi vida completa, Señor, y decirte que quiero ser como tú. Y que a pesar de que estoy roto, estoy triste, estoy lastimado, yo sé que tú tienes ese abrazo para mí, ese bálsamo para mí. Abrázame, Señor. Abrázame, Padre. Hoy, Señor, quiero que habites en mi corazón. Quiero que habites en mis pensamientos, en mi caminar, en mi obrar. Te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Y te pido, Padre, que seas tú obrando en mí, en mi situación. Ahora sé que soy perdonado. Ahora sé que tengo una vida nueva y quiero encontrarte. Gracias, Dios. Si tú hiciste esta oración por primera vez, me gustaría conocerte al final de esta reunión y poder orar por ti, poder abrazarte. De los demás, si el Señor le ha hablado en esta mañana, póngase en pie. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, aquí estoy, Padre. Quiero tener tus ojos. Ayúdame a discernir los tiempos. Ayúdame a discernir, Señor, y ver donde hay necesidad, Señor. Y que yo actúe con compasión en todo momento, Señor. Que yo actúe, Señor, bajo tu obrar, Señor. Que me ponga en acción, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú harás. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor, Padre. Te amamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. En mis fuerzas nada.
tengan una bendecida semana.